Saludamos al economista Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal. Economista Acosta, la conmoción social que se siente y se vive en el país, la inseguridad jurídica que también se la siente, particularmente en esa larga sesión, aún inconclusa al momento de la Asamblea Nacional, ¿cómo están afectando a la economía nacional? Bueno, vemos lamentablemente que este paro genera algunos daños importantes a la economía y el bienestar de los ciudadanos. Primero, por el lado más evidente, las ventas que no se realizan, las ventas que se detienen, los productos que no han podido salir a los mercados, los empleos que no se han contratado, los servicios que no se han contratado, etc. Ese daño es importante, es fácil de cuantificar. Se habla que a nivel del sector petrolero, las pérdidas superarían ya los 500 millones de dólares. También a nivel productivo son más de 200 millones de dólares en pérdidas. Todo esto por la paralización de la producción. Pero hay otros daños adicionales. Tenemos otro daño por el lado fiscal. Para el fisco tenemos que el riesgo país se ha elevado significativamente y eso significa que le va a costar muchísimo más financiarse. Cualquier proyecto que quiera hacer el Ecuador en adelante le va a salir más caro el conseguir financiamiento internacional. Todavía hay otra fuente de daño. Y una tercera fuente de daño, y es la más difícil de cuantificar, es la de la inversión. La inversión va a sentir, y vamos a verlo, y es difícil de cuantificar porque tiene un efecto a futuro, la inversión siente ya como en el Ecuador tenemos un problema de institucionalidad débil, un entorno jurídico en donde a veces se respetan las leyes, a veces no. Todo eso genera muchísima incertidumbre y hace que algunos proyectos simplemente ya no se realicen. Digan, este es un lugar muy riesgoso para invertir, prefiero no invertir o pospongo la inversión. Todo esto teniendo un costo a nivel de bienestar en general de la población. ¿Qué tan seria es esta declaración que se ha hecho a través del Ministerio de Energía, en el sentido que en 2 días se podría detener la producción petrolera? Es absolutamente preocupante. Vemos como ya desde hace algunos días el oleoducto estatal no tiene crudo para transportar. Y ahora vemos que no solamente eso, sino que ya la producción en general pronto se suspenderá, porque la intención, y lo han reconocido así de los manifestantes, es detener la producción petrolera, para de esa manera asfixiar al gobierno. Una visión absolutamente miope. Piensan que le hacen daño al gobierno. ¿Qué nos importa si le hace daño o no al gobierno? Ese no es motivo de preocupación de ninguno de los ecuatorianos. La preocupación es que le nos hace daño a los ciudadanos, porque un Estado que no recibe los ingresos petroleros es un Estado que no tiene para pagar sus cuentas, que no tiene para seguir invirtiendo, que no tiene para seguir operando. Al final del día es menos bienestar para todos los ciudadanos. A quienes están haciendo daño y que realmente importa es a todos los ecuatorianos. Entonces yo creo que sí es motivo de preocupación que usando la violencia pueda haber ciertos grupos que impunemente entren a invadir propiedad pública o propiedad privada, a detener la producción y como está sucediendo en el sector petrolero. Definitivamente esto van a tener que responderlo a través de la justicia si queremos un Estado con un mínimo de institucionalidad, porque un Estado con institucionalidad fuerte no hay nadie que esté por encima de la ley. Quien viola la ley tiene que responder ante la ley, sea quien fuere. ¿Cómo ha visto, economista Acosta, las distintas medidas económicas que ha ido tomando paulatinamente por partes el gobierno? La última, la disminución de 10 centavos en el galón de algunos combustibles. Yo veo con preocupación cómo se insiste en esa receta para destruir bienestar, que es subsidiar a quien más tiene. Y los manifestantes piden eso, que se subsidie a quien más dinero tiene, porque hay que estar muy claros. Los pobres en el Ecuador no tienen vehículo. Los pobres en Ecuador se mueven en transporte público y el dinero adicional de subsidios tiene que ir hacia los más pobres, no hacia los que ya tienen vehículo y que por esa condición dejaron de ser pobres en el Ecuador. Entonces, lamentablemente somos un país en donde todavía la ciudadanía exige más subsidios a los autos en vez de, por ejemplo, financiar educación de calidad. Un país que exige más subsidios a los autos en vez de exigir más educación de calidad es un país sin futuro, definitivamente.
un país en donde los recursos se desperdician en lo que no es importante, y lo verdaderamente importante, que es darle las herramientas, las capacidades para que las nuevas generaciones puedan ser personas productivas, puedan obtener ingresos y tener un buen nivel de vida, eso se deja de lado, porque hay que estar muy claros. Más plata para subsidios a los combustibles equivale a menos dinero para invertirlo en educación o en salud o en seguridad. ¿Puede pensar usted, economista Acosta, puede sugerir medidas adecuadas que estén de alguna manera relacionadas con las demandas de la CONAIE? Sí, definitivamente se puede. Por ejemplo, en el tema de subsidios a los combustibles, yo creo que el gobierno debe haber creado, el primer día de gobierno debe haber creado un subsidio al transporte masivo. No lo hizo, esta era la oportunidad. En respuesta al pedido de la CONAIE, generar un subsidio al uso de los combustibles, del diésel, para el transporte masivo de personas. ¿Qué es eso? Para los buses, los trolebuses, el metro, el tranvía. Ahí está un subsidio focalizado que beneficia a quien más necesita. Porque que subsidien a quien tiene un Mercedes-Benz o un BMW no beneficia a los más pobres del Ecuador. En cambio, el subsidio focalizado, cuando se subsidia a quien se mueve en el transporte masivo de personas, ahí sí hay un beneficio. También el gobierno lo está discutiendo y me parece que puede ser interesante. Un subsidio para el destino agrícola, de los pequeños agricultores, para ayudar a las actividades agrícolas de pequeña escala. También es un subsidio focalizado. Entonces, lo que hay que entender aquí es que se pueden construir soluciones, pero que siempre que hablamos de subsidio tiene que ser focalizado porque los recursos del Estado son escasos y tiene que ser bien dirigido. ¿Dirigido a quién? ¿A quién lo necesita? Porque si seguimos subsidiando al que sí puede pagar, lo que estamos haciendo es botando la plata a la basura. Entonces, aquí el problema y el gran desafío es trabajar en medidas que reconozcan que los recursos estatales son escasos y que tienen que ir priorizarse. ¿Priorizarse en qué? Salud, educación y seguridad. Eso es lo importante. Y dejar de hacer todo lo demás que no es importante y que no le cambia la vida al ciudadano. ¿Cuáles son los efectos más preocupantes que usted está observando en lo que se refiere a la microeconomía de los ecuatorianos, del sector empresarial y a la macroeconomía del Estado? Bueno, vemos que con esta manifestación todos hemos perdido. Hemos perdido porque ha habido una cantidad de ventas que no se hicieron, de personas que no se contrataron, servicios que no se compraron. Al final del día, significó menor actividad productiva, significa menos ingresos para las familias, menos bienestar. Perdemos todos además porque hay un entorno de más incertidumbre, más miedo. Los inversionistas van a pensar 2 veces antes de invertir en el país porque saben que es un país en donde el día de mañana unos manifestantes pueden invadir su propiedad, pueden quemar los vehículos, pueden saquear las bodegas, pueden quitar los productos de que están transportando los camiones y no pasa nada. Pueden incendiar tractores, patrulleros, etc. Entonces vemos cómo eso va a generar hasta hacer un daño en el Ecuador enorme, porque un país donde el Estado no logra controlar la institucionalidad, no logra controlar el orden, es un Estado que no genera las condiciones mínimas necesarias para que florezca la prosperidad. Entonces, definitivamente, aquí todos hemos perdido y todos salimos perdiendo de este entorno violento, porque además se ha generado un precedente nefasto. No importa lo que votemos en las urnas, lo que importa es lo que pidan después grupos violentos a futuro, porque las agendas se pueden imponer con la violencia. Las urnas ya no son necesarias. De hecho, ¿para qué vamos a ir a las elecciones y a las urnas de aquí a 3 años a elegir nuevamente un programa económico? Cuando realmente vamos a ver que simplemente es necesario que haya el uso de la violencia para imponer agendas particulares en el intermedio. Aquí se ha devaluado al final del día el voto de todos los ecuatorianos y en sí el funcionamiento de la democracia. ¿Y cómo ve usted el intento de destitución del presidente Lasso en la Asamblea? Ya sabemos de quién viene eso. Viene del Correato, que para variar siempre está buscando conspirar, sacar a los gobiernos. Los únicos, y claro, porque es lo que quieren, es volver al poder, y sobre todo el poder les interesa por la parte financiera del poder, estar cerca de las cuentas fiscales,
repartirse esos jugosos contratos, esos acuerdos entre privados, como los llamaba el expresidente Correa, para obtener esos grandes negocios para los amigos, por supuesto. Y vemos cómo están dispuestos a todo para poder volver al poder y, claro, llegar al poder, y ojalá en esta ocasión querrán quedarse para siempre, como era su intención. En su momento hablaron que la Revolución Ciudadana iba a durar 400 años. No contaron con que Lenín Moreno les iba a traicionar. Pero ahora no querrán cometer los mismos errores y querrán conservar el poder indefinidamente, porque ese es su único objetivo. Poco les importa el bienestar de los ciudadanos, lo que les interesa es quedarse con el poder. Y eso es lamentable porque vemos que con sus actitudes lo que hacen es destruir la débil institucionalidad del Ecuador, hacer del Ecuador un país de mucha incertidumbre, que no es atractivo para invertir, que no es atractivo para producir. Es decir, al final del día lo que están haciendo es destruyendo bienestar de los ciudadanos y destruyendo el potencial de crear oportunidades futuras en el Ecuador. El proceso en la Asamblea terminará posiblemente el día de mañana. En lo que se refiere al paro, la situación es aún indefinida, pues no se han abierto aún instancias del diálogo. Cualquiera sean los desenlaces, ¿cómo ve usted el futuro mediato e inmediato de Ecuador, ya sea con el presidente Lasso o con un eventual cambio en la administración del Estado? Bueno, de lo que hemos visto hasta ahora es que no hay los votos para una destitución de Lasso y por eso es que han tenido que seguir extendiendo las sesiones. Ya van por la tercera sesión, porque la del sábado no hubo los votos, la del domingo tampoco, y ahora dijeron la siguiente reunión dieron plazo hasta el martes. Vamos a ver si para esa ocasión logran algo más, pero la realidad es que no hay los votos y que ya se están desesperando y comienzan a comprar votos. Y si no logran a través de la compra de votos, comienzan a amedrentar, a amenazar para que también voten a favor de la destitución. Yo creo que al final del día va a ser difícil conseguir los votos porque hay pronunciamientos claros de dos partidos, Izquierda Democrática y Partido Social Cristiano, que han dicho claramente que no se unen al golpismo, que no quieren que regrese Correa, porque el único ganador con este golpismo es Rafael Correa, que ha usado para variar al movimiento indígena, nuevamente lo ha transformado en un instrumento para sus protervos objetivos, llegar al poder. Entonces, independientemente de eso, que no hay los votos, y creo que va a ser muy difícil que consiga los votos, independientemente de eso, hay que entender que el Ecuador atraviesa por una situación política extremadamente complicada y que el problema está en esa incapacidad del estamento político de llegar a consensos mínimos. Lamentablemente, los políticos no pueden conversar, no tienen capacidad de conversar. Les falta inteligencia emocional para poder conversar y llegar a consensos en beneficio de los ecuatorianos. Entonces, el resultado es un país bloqueado en donde no se realizan esos cambios estructurales que tanto requiere el país para volver a crecer, para generar empleo, para generar bienestar. Mientras ese bloqueo persista, que yo creo que ese es el escenario central, un escenario político de bloqueo, lo que vamos a vivir es un país que crece lentamente, que sobrevive y que mientras tanto el descontento popular sigue acumulándose como en una olla de presión y que lamentablemente no hay cabida para hacer esos cambios que se requieren para mejorar el crecimiento y mejorar el bienestar. Quedaría Lasso políticamente muy debilitado como para intentar ejercer esos cambios. Bueno, Lasso de entrada, antes del paro, estaba absolutamente debilitado, absolutamente detenido en su actuación. Yo creo que el paro, tal vez uno puede decir, ahondó un poco ese debilitamiento, pero el Lasso previo al levantamiento era un Lasso absolutamente débil, que no había logrado destrabar la política, que no había logrado mover los engranajes de la política para poder aprobar cambios de ley e impulsar cambios estructurales. La realidad es que este gobierno no ha logrado que se apruebe una sola ley en la Asamblea, ni una sola. Lo único que tenemos que entró en vigor en la Asamblea fue la reforma tributaria, pero no fue aprobada por la Asamblea, tampoco fue negada, y por eso entró en vigor por Ministerio de la Ley. Es lo único que se ha logrado. Ningún otro proyecto que haya salido del Ejecutivo ha sido aprobado. Todos han sido negados o están durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea. Entonces eso nos marca esa debilidad política que tiene este gobierno y que tiene que buscar una manera de destrabar, llegando a consensos con el resto de políticos, no en beneficio del gobierno, porque como decía hace un momento, a ninguno de nosotros debe preocuparnos el gobierno en sí. Lo que nos preocupa es el bienestar de los ciudadanos.
Y si tenemos que esperar 3 años más para que se pueda aprobar un proyecto de ley, significa que tendremos que esperar 3 años más para que se generen más empleos, para que se genere más bienestar. ¿Quién gana con esto? Siempre hay ganadores, porque todos los ciudadanos perdemos teniendo un gobierno inmovilizado. ¿Quiénes ganan? Los políticos, porque ellos ganan votos sobre el descontento popular. Si ellos logran, a través de su bloqueo, elevar el descontento popular, garantizan que van a tener más votos a futuro para llegar al poder. Lo que no ven, al final del día una visión bastante miope, es que cuando ellos también lleguen al poder, el resto de políticos les van a hacer lo mismo, el mismo bloqueo. Y esa es la historia del Ecuador, un país de bloqueos entre políticos, donde con esta miopía y cortoplacismo, los unos y los otros se bloquean a su turno, dependiendo de quién esté en el poder, llegan unos, llegan otros, todos se encargan de bloquearse entre sí, y el resultado, ¿quién paga los platos rotos? Mientras vemos en la televisión la pelea de los políticos, nosotros los ciudadanos somos los que pagamos los platos rotos con una economía que no genera bienestar. Con todos los bemoles, los movimientos tras bastidores, etcétera, que se presentan e influyen en esta situación compleja del país, ¿qué debe hacer el gobierno para restaurar su imagen, para mejorar su imagen? Ese descuido evidente, criticado prácticamente por todos los sectores. A usted también le oímos críticas en cuanto a ese manejo inadecuado de los problemas sociales de Ecuador que venía exhibiendo el gobierno de Guillermo Lasso. El gobierno tiene que enfocarse en algunos temas. El primero, en materia política. Tiene que ponerse a conversar de manera seria. Conversar, tender puentes, llegar a consensos mínimos, crear el entorno para que se puedan discutir ciertas reformas estructurales. Por el lado fiscal, el gobierno tiene que, de una vez por todas, aplicar el criterio de eficiencia. Eso es lo que yo me esperaba. Yo decía, un gobierno que viene del área empresarial debe entender la importancia de la eficiencia. Y vemos que lamentablemente eso no ha sido una prioridad al manejar el Estado. Necesitamos que el Estado haga las cosas de manera eficiente, porque no todo se reduce, como nos quieren vender algunos políticos, a falta de plata. No todo es falta de plata, mucho es ineficiencia en el uso de los recursos que existen. Por ejemplo, la compra de medicamentos. Desde el año pasado ya se sabía que era urgente hacer una compra pública de medicamentos porque se estaban acabando. Y sin embargo, no han podido hacer la compra, han sido ineficientes en esa compra y hemos tenido noticias de casos de corrupción, sobre todo durante la pandemia, que fueron pasmosos. Entonces, definitivamente falta mucha mayor gestión y mucha mayor eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Falta priorizar en el manejo de los recursos públicos, priorizar en salud, educación, seguridad y dejar de gastar en aquello que no es prioritario. Es decir, necesitamos un Estado eficiente al servicio del ciudadano que rinda cuentas a los ciudadanos. Ese es el gran desafío para poder generar bienestar. En esta fractura que se ve en el país, ¿considera usted que se ha pasado un punto de no retorno o aún hay tiempo? ¿Hay posibilidades de que se pueda lograr en Ecuador un pacto social? Yo creo que siempre hay posibilidades de un pacto social y el gobierno tiene que buscarlo, igual que tienen que buscar el resto de partidos y de movimientos. De hecho, me llama la atención, me parece lamentable que el mismo Pachacutic, que logró un triunfo electoral dentro de la democracia, un triunfo histórico, porque el número de asambleístas que tiene Pachacutic este momento en la asamblea es un número récord. Nunca en la historia de la República han tenido una participación tan importante como ahora. Este momento en la asamblea, ellos son un movimiento que puede funcionar como un pivote, que depende de con quién se vayan, ellos pueden lograr que se apruebe o que se niegue una ley. Y lamentablemente, en vez de aprovechar esa fortaleza que tienen en la asamblea para dentro de un juego legítimo, democrático, impulsar las reformas que tanto ellos creen que requiere el país, se han dedicado a conspirar a través de la CONAIE desde fuera de la política, desde las calles. Eso es lamentable. Yo creo que este es el momento de volver a la democracia, fortalecer la democracia y entender que las discusiones y los consensos se logran en los estamentos políticos y eso es en la asamblea. Necesitamos una asamblea en donde los políticos, aprendiendo de esta experiencia, de esta nueva manifestación violenta, busquen encontrar esos consensos mínimos en beneficio de los ecuatorianos y que entiendan que de esa manera van a lograr el bienestar de los ciudadanos
y que lo que peor que pueden hacer es que nos hagan a los ciudadanos pagar 3 años más de inmovilismo, todo por su ambición de llegar al poder. Porque recuerden que el día de mañana, cuando lleguen al poder, el resto de políticos harán lo mismo que ustedes hicieron ahora. También les bloquearán sus 4 años de gobierno. Entonces, hay que entender que si seguimos en este círculo viciado de bloqueo político, lo único que lograremos es perpetuar un país sin oportunidades y en donde, lamentablemente, para encontrar oportunidades, las nuevas generaciones tendrán que comprar un boleto de avión. Le agradecemos por su presencia en este noticiario, economista Acosta. Muchísimas gracias. Declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal.